Floricanto presenta Lunes de la cuarta semana del tiempo ordinario. Hoy también día 31 de enero, por la gracia de Dios como gran regalo, celebro mis 45 años de sacerdote. Un día como hoy, hace 45 años, el Señor me consagró como su sacerdote para servir a su pueblo. Escuchemos el Evangelio de San Marcos en el capítulo 5, versículos del 1 al 20. En aquel tiempo, después de atravesar el lago de Genesaret, Jesús y sus discípulos llegaron a la otra orilla, a la región de los Gerasenos. Apenas desembarcó Jesús, vino corriendo desde el cementerio un hombre poseído por un espíritu inmundo, que vivía en los sepulcros. Ya ni con cadenas podían sujetarlo. A veces habían intentado sujetarlo con argollas y cadenas, pero él rompía las cadenas y destrozaba las argollas. Nadie tenía fuerzas para dominarlo. Se pasaba días y noches en los sepulcros o en el monte, gritando y golpeándose con piedras. Cuando aquel hombre vio de lejos a Jesús, se echó a correr, vino a postrarse ante él y gritó a voz en cuello: ¿Qué quieres tú conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te ruego por Dios que no me atormentes. Dijo esto porque Jesús le había mandado al espíritu inmundo que saliera de aquel hombre. Entonces le preguntó Jesús: ¿Cómo te llamas? Le respondió: me llamo Legión, porque somos muchos. Y le rogaba con insistencia que no los expulsara de aquella comarca. Había una gran piara de cerdos que andaban comiendo en la falda del monte. Los espíritus le rogaban a Jesús: déjanos salir de aquí para meternos en esos cerdos. Y él se lo permitió. Los espíritus inmundos salieron del hombre y se metieron en los cerdos. Y todos los cerdos, unos 2000, se precipitaron por el acantilado hacia el lago y se ahogaron. Los que cuidaban los cerdos salieron huyendo y contaron lo sucedido. En el pueblo y en el campo la gente fue a ver lo que había pasado. Se acercaron a Jesús y vieron al antes endemoniado ahora en su sano juicio, sentado y vestido. Entonces tuvieron miedo. Y los que habían visto todo les contaron lo que le había ocurrido al endemoniado y lo de los cerdos. Ellos comenzaron a rogarle a Jesús que se marchara de su comarca. Mientras Jesús se embarcaba, el endemoniado le suplicaba que lo admitiera en su compañía, pero él no se lo permitió y le dijo: vete a tu casa a vivir con tu familia y cuéntales lo misericordioso que ha sido el Señor contigo. Y aquel hombre se alejó de ahí y se puso a proclamar por la región de Decápolis lo que Jesús había hecho por él. Y todos los que lo oían se admiraban. Palabra del Señor. Aquel poseso de Gerasa reconoce al Hijo del Dios Altísimo, y Jesús, con su autoridad y con el poder de su palabra, lo libera y le devuelve la dignidad humana. El antiguo poseso responde a la obra de Jesús, convirtiéndose así en el primer evangelizador entre sus paisanos. Sin embargo, aquella gente pidió a Jesús que se fuera de su territorio. ¡Qué vergüenza! Parece que apreciaban más el valor de sus cerdos que la buena noticia que Jesús traía. Mis queridos hermanos, hoy quiero decirles: ayúdenme a darle gracias a Dios por lo misericordioso y maravilloso que ha sido conmigo. Que me ayuden a pedirle perdón por los errores y las infidelidades y falta de generosidad en estos 45 años, y que me ayuden a ponerme en sus manos como barro para estar siempre atento a las sorpresas de Dios. Por eso mi elección es un don y un misterio del amor de Dios. Mi misión es ser una bendición de Dios para su pueblo. Soy un ser bendecido por la experiencia del encuentro permanente con Dios. Mi misión no es nada fácil, que solo puedo realizarla en el nombre y con el poder del Señor Jesús. Y por esto tengo que vivir como barro en esta experiencia. Yo estoy a tu lado para salvarte, me dice el Señor. Señor, yo quiero ser solamente un sacerdote siervo, un obispo barro en tus manos. También hoy, Señor, quiero tomar esas palabras que dice el poseso de Gerasa. ¿Qué quieres tú conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Solo esta parte. Y hoy quiero preguntarte, corro a tus pies, me arrodillo y grito: ¿qué quieres tú conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo, en mis 45 años de sacerdote? Y ayúdame a ir descubriendo cada día
lo que tú quieres, porque a veces tengo que aceptar que he estado falto de fe, como a los discípulos les dijiste, ¿por qué tenían tanto miedo? Aún no tienen fe. En medio de todo esto de mi enfermedad, ¿no será, Señor, que necesito que me aumentes la fe? Dame tú la fe que me falta, Señor. Yo me abro a tus sorpresas, pero a veces me pierdo ante las olas de la vida, de la enfermedad, y olvido tu presencia en la barca, como si tú estuvieras ausente. Y no, Señor, tú estás más presente, y el que está dormido soy yo. Por esto, Señor, despiértame a tu amor, despiértame a tu sacerdocio. Ayúdame a gozar y a estrenar cada día el gran don del sacerdocio como barro en tus manos. Señor, me pongo en tus manos. Haz de mí lo que quieras. Bendiciones y gracias por el cariño y la oración que tienen hacia todos los sacerdotes y hacia mí.